Situada en la comarca de la Canal de Navarrés, en la Comunidad Valenciana, a tan solo 15 kilómetros de Xàtiva y 65 kilómetros de Valencia, Anna sorprende al visitante por el atractivo de su patrimonio paisajístico y arquitectónico. Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy hemos venido al municipio de Anna, donde encontramos una ruta senderista y el cual también vamos a pasar por varias cascadas y una albufera. Este municipio está a tan solo 45 minutos de la ciudad, así que se puede venir y visitar en cualquier momento. Acompáñenme a recorrer esta belleza natural. La iglesia de la Inmaculada Concepción data del siglo XVI y en ella se destacan las pinturas barrocas al temple de sus bóvedas. Esta ruta es como un parque acuático, tenemos el río por todas partes, con cascaditas, con bajadas de agua. Yo estoy súper enamorado de este lugar, miren, el agua además de todo es súper cristalina, hay montañas alrededor, mucha naturaleza, el lugar está súper completo para alejarse de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Se cae. Muy cerca del pueblo encontramos el Gorgo de la Escalera, que es un gran cañón diseñado por el propio río, a cuyas aguas frías se accede por 136 escalones. En su último tramo la corriente se precipita en una gran cascada que se llama El Salto, lugar ideal para bañarse y disfrutar simplemente de un hermoso paisaje. Aquí estamos bajando estas escaleras para conocer el manantial Gorgo de las Escaleras. Aquí abajo se ve, hay un poco de sombra, pero es un paraíso natural, es un manantial en medio de todo este bosque y toda esta naturaleza. Bueno, aquí estoy parado justo en el borde del Gorgo de las Escaleras. Eso tiene unas caídas de agua bastante llamativas y tiene bastantes manantiales donde poder disfrutar de este lugar. Me imagino que en verano eso va a ser la locura, todo el mundo viniendo a refrescarse aquí.
Nos hemos dado un baño aquí, esto está súper refrescante. A pesar de que todavía no es verano, el agua ya se puede resistir un poco, está fría, pero relajante. Este sendero en Ana está súper refrescante y maravilloso porque el agua está por todas partes, hay riachuelos, estás escuchando siempre el murmullo del agua. Aquí precisamente en la parte de atrás tengo una pequeña caída de agua que lo relaja a uno con su sonido y también muchos pájaros también alrededor. Además encontramos este lugar apropiado para hacer el picnic, es la hora del almuerzo, así que vamos a tomar un pequeño break. Ana es uno de los lugares más ideales para practicar el senderismo, ya que tiene diversidad de parajes naturales. Hay varios senderos locales que parten desde la Albufera y recorren los Gorgos y demás lugares de interés paisajístico, y también hay senderos homologados como pequeños recorridos. Uno de los más famosos de Ana es el Sendero de las Tres Cascadas, que enlaza el Gorgo de Gaspar con la cascada del Gorgo de la Escalera. Estoy en la Fuente Negra, es un espacio natural y una represa de agua justo a 5 minutos del centro del municipio. También hay mesitas para hacer picnic en un ambiente natural muy bonito. Las aguas de la Fuente Negra se precipitan en forma de cascada en el Gorgo Catalán, que es una profunda poza de agua a la que puede accederse por la parte alta del pueblo o adentrándonos en el camino de las fuentes de abajo y de arriba a través del casco antiguo del pueblo. Aquí podemos observar fácilmente la íntima unión que tiene Ana con el agua natural procedente del río. Unas aguas que proceden del río de la Albufera son canalizadas por el desagüe conocido como Escorredor, que se precipitan en el Gorgo Gaspar, el cual es el último tramo de la llamada acequia madre que recorre gran parte del casco de la población. Aunque principalmente el pueblo de Ana ofrece un destino de naturaleza, también ofrece al visitante un patrimonio arquitectónico de gran belleza, desde su castillo-palacio, sus edificios religiosos, pasando por su arqueología industrial, el cual está comprendido por ruinas de fábricas y molinos movidos por las corrientes de agua y su arquitectura popular. El Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón, ubicado en el centro histórico de Ana, es un centro de difusión patrimonial y alberga los museos de etnología y del agua. El patio y las salas árabes recrean el mundo decorativo de los musulmanes, asentados en este municipio a partir del siglo XII, con sus espléndidos mosaicos cerámicos, artesonados y yeserías. El recorrido por este palacio castillo y sus espacios museísticos está controlado y solamente se puede realizar como una visita guiada. La visita cuesta 4 euros por persona y hay que hacer la reservación con días de antelación y presentarse a la hora correcta para poder ingresar.
Y es lo que se conserva tal cual, ¿no? Más o menos, ¿no? Es lo que es la fuente primitiva y lo que es el aljibe. Esto es la roca de la propia montaña. Aquí os comento que da la impresión de ser como si fueran corales, esponja, una piedra pómez. Esta piedra es típica de Javea, de Demio. En este lugar nos van a explicar detalladamente la importancia que tiene el agua y el aprovechamiento que han hecho los habitantes de este recurso natural en el pueblo. Y también nos van a contar toda la historia de este castillo, ya que al principio era árabe y después pasó a manos cristianas, por lo cual vamos a notar la diferencia en la primera planta con todos los mosaicos musulmanes y luego vamos a ver en las plantas superiores toda la decoración cristiana y vamos a denotar que la diferencia es bastante amplia. Esta sala de mosaicos árabes fue restaurada recientemente y cada uno de estos mosaicos fueron realizados a mano por artesanos venidos de Túnez, el cual son unos expertos en el arte. Durante el recorrido, la guía va a ir informando paso a paso cada una de sus salas y sus áreas, incluyendo esta que es la más exótica para mí, que fue la de los mosaicos, con datos que los van a dejar totalmente sorprendidos. En este momento nos encontramos atravesando la puerta que nos conduce al espacio renacentista y barroco cristiano y empezamos a notar la diferencia en su decoración y arquitectura. La edad moderna se abre paso en las salas Borja y Cervellón, ambientando cada época con la decoración y el mobiliario y con una proyección multimedia que emplea imágenes y sonidos para acercar al visitante a las familias que poseyeron el condado de Ana. El recorrido por este castillo palacio es totalmente recomendado. A mí me encantó porque es muy llamativo a la vista, tanto sus fuentes como sus mosaicos, la diferencia entre una cultura y otra en la decoración, la historia que tiene que ver, está muy ligada al pueblo, al agua y toda la influencia que han dejado cada una de las culturas y personas que han pasado por este hermosísimo municipio de la Comunidad Valenciana. A tan solo 1 kilómetro del centro de Ana tenemos este hermoso lago, se llama la Albufera de Ana. Este es un espacio natural donde tenemos bastantes aves, también hay paseos en barca por el lago. En este momento no he visto a nadie, pero tienen ese servicio. En este momento sabemos que también por el COVID hay muchas restricciones, pero esto es un lugar perfecto para venir y desestresarse en medio de la naturaleza. Recuerden visitar Ana, está muy cerca de Valencia. Rodeado de pinos y plataneros, de sus profundidades emergen múltiples manantiales, habitando en él carpas y barbos, mientras que en el centro de la laguna, donde emerge una isla, habitan garzas, patos y ocas. Hay espacios habilitados para el descanso, restaurantes y chiringuitos donde comer o tomar un refresco, así como un parque infantil para los más pequeños. A pocos metros del lago hay un camping que dispone de 90 espacios. Espero que les haya gustado este hermoso destino de la Comunidad Valenciana y no olviden suscribirse a mi canal, ya que estaré publicando nuevos lugares maravillosos como este. Saludos.